Restitución en voz alta, devolviendo la tierra, reconstruyendo la vida. Les damos la bienvenida a esta Restitución en voz alta, el espacio de la Unidad de Restitución de Tierras para conectar, para encontrarnos y para conversar diversos temas que esperamos sean de su agrado, pero que les llame la atención, que podamos también compartir algo de conocimiento, en fin, de lo que hacemos aquí en la Unidad de Restitución de Tierras. Karen Noscue, ¿cómo anda? Muy bien, Juan Ricardo, feliz de compartir estos espacios con ustedes, con los televidentes, nuestros oyentes que nos ven a través de nuestras redes sociales, como siempre. Karen, en este espacio hemos tenido diversas voces, beneficiarios en los territorios, por supuesto el mayor Giovanni Yule, pero tengo que decirlo también, uno de los personajes que más cariño le tengo, porque me encanta la forma en que se expresa, es Paula Villa, directora jurídica de la Unidad de Restitución de Tierras. Paula, gracias por aceptar por cuarta vez la invitación. Sí, esta es mi cuarta vez en voz alta. Muy feliz de estar acá. Paula, lo hemos conversado en diversas oportunidades, el valor que tiene esta charla justamente porque para muchos como nosotros, los comunicadores, seguramente no todos, para mi abuelo campesino, para mis padres, para mis sobrinos, a veces uno tiene cierta distancia, Karen, no sé si está conmigo, sí, con los temas jurídicos, que tienen cierta complejidad. Entonces para nosotros de verdad es muy importante su participación porque siento que muchas veces usted nos ha ayudado a aterrizar esos temas que parecen tan complejos en un lenguaje cercano. ¿Cómo se ha sentido usted haciendo esto justamente, Paula, en estos buenos años que han dado frutos y que ha podido especialmente llevarlo a los territorios? ¿Cómo ha sido ese trabajo desde la ley? Pues yo la verdad me siento muy feliz. Y hoy justo en el auditorio, una de las personas decía que el proceso de restitución no era un proceso difícil. Una de las personas del público decía que él había ido a medir su predio, que la unidad lo había convocado y había estado allí y habían podido identificar cuál era la situación jurídica, cuál era la situación material de su predio. Entonces él no entendía por qué había personas dentro del auditorio que estaban diciendo que el proceso era un proceso complejo. Eso a mí me llena de satisfacción porque justamente advierte que la manera en que estamos buscando llegar a la gente está funcionando. Y la gente entonces hoy en día ve el proceso de restitución como algo cercano. Entonces para mí eso me llena de satisfacción. Sí, sin duda. Sabemos que, doctora, detrás de cada sentencia hay un trabajo jurídico dispendioso. Contémosle un poquito a nuestros oyentes cómo es ese trabajo que ustedes articulan allí con su equipo. Bueno, lo primero que hay que decir es que el proceso de restitución tiene una mirada interdisciplinaria. ¿Qué significa eso? Que nos juntamos el área jurídica, el área social, el área catastral, todos a poder investigar, a poder indagar cuáles fueron esas situaciones que generaron el abandono o generaron la pérdida del bien o del territorio de las comunidades que están solicitándolo. Hacemos un ejercicio de medición, hacemos un ejercicio de pruebas sociales que a través de todo ese trabajo justamente son los que nos dan los elementos para poder tener una decisión que nos lleve al registro en nuestro registro de tierras despojadas y abandonadas. ¿Qué significa esto? Esto es una decisión jurídica, que es una resolución en el primer momento del proceso que recordemos es administrativo y luego en una sentencia, pero que detrás de toda esa labor jurídica hay una labor humana, hay una labor social, hay una labor catastral que allí se consolida. Recordemos que para poder llegar a una inscripción, pues lo que tenemos que verificar es primero que la persona consideraba que lo que perdió era suyo, ¿sí? Sí. No importa si tiene papeles o no. Lo importante es que tuviera esa convicción de que fuera suyo. Lo segundo, identificamos ese predio o ese territorio, cuál era su situación. Y en Colombia a los abogados ni a nadie nunca le enseñaron que era un bien privado o que era un baldío o que era un ocupante, que era un poseedor. Nada, eso no lo enseñaron. Eso lo fuimos aprendiendo. Entonces, lo fuimos aprendiendo justamente en la práctica, en la cotidianidad. Pero básicamente recogemos esa información y la convertimos en ese registro. Y por último, recordemos que también debemos verificar que la pérdida de ese bien se haya dado en el marco del conflicto armado. El despojo tiene un reto muy grande y es que el despojo no se dio únicamente como la gente se imagina,
con que le hubiesen puesto un arma en la cabeza, sino que realmente se dio de formas muy, muy diversas. A la gente le quitaron la tierra firmando en la notaría la firma de una persona que ya había muerto. El despojo lo hicieron obligando a las personas a vender a bajo costo. El despojo lo hicieron apropiándose, corriendo cercas para ensanchar, por ejemplo, el ejercicio de la palma. Entonces, todas esas cosas son justamente las que documentamos y las que se consolidan en el proceso. Además de esto, también verificamos cuáles han sido los cambios en el territorio. Muchos de los predios que fueron despojados y que fueron abandonados en su momento tenían una economía campesina o de las comunidades étnicas para fines de su alimentación propia, o sea, una economía muy diferente. Y el despojo lo que generó muchísimo fue cambios en esos usos de suelo. Entonces hoy en día tenemos allí turismo, tenemos palma, tenemos minería, tenemos hidrocarburos, entonces todo eso es lo que documentamos para que finalmente el juez sea con toda esa información quien tome una decisión. Hablamos, doctora, de unos avances importantes en temas de restitución y de sentencias. ¿Cuáles han sido esos puntos clave o mejor estratégicos para que eso se haya dado en este gobierno precisamente? Bueno, recordemos que la ley en su inicio tenía solo 10 años, ¿cierto? Nació en el 2011 e iba hasta el 2021. Llegó un momento en que administraciones que arrancaron muy bien, haciendo un trabajo muy juicioso, les llegó el afán de tomar decisiones para acabar la tarea que debía acabarse en el 2021. Ese afán llevó a que se tomaran decisiones negativas en cantidades. Y después eso fue reforzado por gobiernos que posteriormente llegaron. Esto terminó siendo, y ya lo hemos dicho en otros programas, sí, y es que así de 100 familias a 65 le negaban. Sí. De cada 100 familias a 65 le negaban. Esto es absurdo, porque entonces teníamos una ley que lo que se dedicaba era a negar para resolver y cumplir la tarea de decir que ya habíamos hecho la restitución. Cuando nosotros llegamos, ya se van a hacer 4 años, sí, lo que vimos es hay una necesidad de cambiar esa estructura, pero eso era una tarea muy difícil, porque era no solo cambiar las normas que ya se habían vuelto restrictivas, que no eran de ley, pero que se fueron volviendo restrictivas. Había un pensamiento institucional que nos decía que lo normal era negar, y había también una mirada, por ejemplo, aislada de los asuntos ambientales. Entonces tuvimos que hacer cambios normativos, cambios en los lineamientos internos, pero también toda una cultura institucional que pensara que en lo único que podía basarse una decisión negativa era en la ley y en nada más. En esa medida, con todos estos cambios, hemos logrado que el 72% de los casos que llegan a la entidad sean inscritos en el registro de tierras despojadas y abandonadas, que es la primera puerta para yo poder avanzar en la etapa judicial. Entonces, eso ha sido un cambio muy importante y ha sido un cambio de nuevo que dialoga con otras políticas públicas. Ya lo decía usted, Paula, hace un instante que lo hemos mencionado en otros programas. Ahora podemos decirlo también de la misma manera que usted le dijo. Ahora 72 de 100 familias, 72 regresan a su hogar, al menos con el primer paso para la restitución, con una inscripción hecha. Paula, recientemente en espacios como este, como en el Congreso, creo que están llegando, se están fortaleciendo de algún modo las reflexiones en torno a la reforma agraria que necesita el país. Este trabajo que hemos hecho desde la unidad y que usted ha liderado, creo que ha sido pasos importantes para la reforma agraria. ¿Cómo siente que queda abonado el terreno en tal sentido? Bueno, eso es muy importante porque nos permite poder aclarar como los panoramas, ¿cierto? Es muy importante saber que la reforma agraria, quien busca atender a las personas que no tienen tierra o tienen tierra insuficiente, ¿cierto? La restitución busca devolverle tierra a quien la tuvo y la perdió, así fuera informal su relación, sí, ¿cierto? Sin embargo, la restitución obedece a un fenómeno, y es un fenómeno de deudas históricas en el que a la gente se le han desconocido los derechos, en el que no hubo una aplicación adecuada, por ejemplo, de una justicia agraria, en el que hay una desinformación institucional, que todo eso, sumado al conflicto armado, fue como el caldo de cultivo, o sea, fueron los nacimientos para que el despojo fuera cada vez más fuerte, ¿cierto?
Entonces el despojo de alguna manera significó una contrarreforma agraria. ¿Qué quiere decir esto? Que a personas que estaban esperando su título por parte de la autoridad agraria o a quien ya le habían dado el título, se le apropian de su predio y empieza el fenómeno de la concentración. En el país pasamos de tener haciendas hace más de 50 años de 500 hectáreas a que en los 90 tuviésemos haciendas de 5.000 hectáreas, es decir, la concentración. Uno se imagina que antes las tierras eran gigantes. No, la concentración creció en las últimas décadas, principalmente con el fenómeno paramilitar de acaparamiento, además, de baldíos del país, ¿sí? Entonces, cuando yo atiendo la restitución de tierras, no estoy atendiendo específicamente, digamos, la política de reforma agraria, pero estoy aportando. ¿Por qué estoy aportando? Porque si yo logro revertir este fenómeno de alguna manera, estoy dando lugar a lo que en su momento debía ser. Es que, perdóneme, Paula, la distribución equitativa de la tierra Exacto. es un avance. Exacto, exacto. Pero además, digamos, con una particularidad también muy interesante, y es que el proceso de restitución es el primer proceso en términos de justicia que logra crear una especialidad que está ubicada en todo el país. Tenemos 5 tribunales de restitución de tierras en todo el país, y cada uno de esos tribunales tiene jueces en diferentes municipios, en diferentes departamentos, que finalmente esa justicia va a los territorios, llega donde la gente, indaga cuáles han sido las circunstancias alrededor de la tierra, entonces se convierten en una experiencia que, si bien no es propiamente para otra clase de justicia agraria, sí son elementos que nos permiten ver qué es lo que va a pasar y ver qué es lo que nos sirve, qué es lo que debemos profundizar. Y quiero poner solo un ejemplo. Hay un principio en el derecho que se llama la inmediación. ¿Qué significa eso? Que yo soy el que veo, o sea, que yo soy el que verifico que pasó algo. Ese principio de inmediación es que quien toma una decisión va y analiza, va y conoce qué fue lo que pasó. Eso sucedió en la restitución y es uno de los pilares que nosotros, por ejemplo, le vamos a heredar a la justicia agraria, a la jurisdicción agraria. Perdón, Paula, ¿quiere decir esto que el juez que toma la decisión debe ir a verificar? Sí, hay un principio, este principio lo que dice es quien vaya a tomar una decisión tiene que percatarse, tiene que conocer por sus propios medios qué es lo que está pasando. ¿Y en este caso somos nosotros unidad o es la rama judicial? El principio está dado para el juez, pero finalmente la unidad es la primera puerta. Entonces la unidad lo hace, la unidad es quien va y mide, la unidad es quien va y comunica, verifica si en el predio, por ejemplo, hay otras personas, verifica si el predio desapareció, verifica si el predio tiene algunas condiciones, la casa que tenía ya está destruida, ¿cierto? Y todo eso lo documenta. Pero luego el juez también tiene esa tarea de hacer un ejercicio cercano, un ejercicio de la mano con quienes están solicitando la restitución y con eso pues poder tomar decisiones mucho más acertadas. Claro. Pensemos solo una cosa es que yo te esté contando la historia y otra cosa es que tú la veas, por ejemplo, en un expediente, claro. ¿Cierto? Sí, la leas. Total. Sin rostro. He leído muchos expedientes. Exacto. Pero la mirada es otra, bien distorsionada, claro. Sí, claro. Y justamente, Paula, por 2 años consecutivos usted ha liderado el Congreso de Restitución de Tierras y en este Congreso pues han estado precisamente los jueces, los magistrados, organizaciones sociales, comunidades indígenas, afro, población rom. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Y ya Juan Ricardo también lo mencionaba, los avances que han tenido y en este segundo congreso, por ejemplo, ha habido un balance, vimos que hubo también mesas de trabajo de concertación. ¿Qué podemos hablar acerca de ese congreso y de lo que podemos recoger hoy? Bueno, la restitución en los últimos años fue un proceso como aislado, como en una burbuja que no hablaba con nadie, que era como todo muy exclusivo, que no podían acercarse a las organizaciones sociales o las mismas comunidades. Había un distanciamiento muy fuerte y eso significaba una restitución con menos legitimidad, unas comunidades con menos conocimiento del proceso. No arrancó así, hay que decirlo, eso se fue volviendo, fue en el camino así. Y al llegar, nos encaminamos otra vez. Exactamente.
Y al llegar, lo que evidenciamos es que esta es una mirada que no tiene sentido, o sea, que es una mirada, esa mirada restrictiva, aislada, era un temor también a reconocer esos saberes y esos conocimientos que tienen otros diferentes, ¿sí? Entonces el proceso de restitución era unidad, juzgados, fuerza pública y pare de contar. En estos congresos, pero además en todas las otras acciones que hemos establecido, el mayor, nuestro director Giovanni Yule, nos dijo, la apuesta es a través del diálogo social. Y ha sido un ejercicio muy interesante poder juntar en un espacio a diversidades, Claro. a públicos diferentes. Le estás hablando al juez, le estás hablando a la víctima, le estás hablando a la organización de derechos humanos que tiene pleno conocimiento de unos asuntos técnicos, le estás hablando a una academia que tiene también el conocimiento, le estás hablando a una organización indígena, algunos que apenas, digamos, algunos con conocimiento del proceso, pero también comunidades que a duras penas hablan el español. ¿Cómo logras en un espacio juntar eso? Pues reconociendo que todos tienen unos saberes, reconociendo que todos tienen unos aportes a este proceso. Y eso se hace quitándole el miedo a hablar. A veces la gente se enoja y a veces la gente habla duro, pero eso es justamente el diálogo, o sea, reconocer esos asuntos. Entonces, en este segundo congreso quisimos ir un pasito más allá. El año pasado hicimos paneles, conversaciones. Este año dijimos, vamos a poner mesas donde las personas y las entidades con responsabilidades se puedan sentar a dialogar. Creamos mesas de trabajo y esas mesas de trabajo además tenían un deber y era sacar un mandato de eso que sucedía en esa mesa. Voy a poner un ejemplo, hablamos de una sobre cuál es el papel del campesinado en materia ambiental en el país. El campesinado históricamente lo único que lo han considerado en materia ambiental es un delincuente. Si un campesino, una persona está en un parque natural, es un delincuente. Siempre en el páramo la misma cosa. Siempre en el páramo la misma cosa. Es que, y así pasa todo el tiempo. Entonces dijimos, no, venga, los campesinos llevan años diciéndonos que ellos se relacionan de manera diferente. Entonces, pongámoslo sobre la mesa y hablemos y digamos eso que tiene que ver con los procesos de restitución. Claro, un tema bien difícil, pero es un tema que si no lo trabajamos, no solo en restitución, en términos generales en las políticas agrarias y ambientales del país, si no lo ponemos sobre la mesa y dialogamos, no vamos a superar justamente esos problemas que hay todo el tiempo con la frontera Agraria, sí. Claramente tenemos que escucharnos en la unidad de restitución de tierras, pero como sociedad también. Paula, quiero leerle unas cifras que seguramente usted conoce. Incremento del 41% en solicitudes de restitución recibidas durante el gobierno actual, 29.870 frente a 21.000 que se quedaron en el gobierno anterior. Cambio histórico en las decisiones, lo hablábamos, 72% actualmente son inscritas. 8.625.270 hectáreas se han registrado en el registro de tierras despojadas y abandonadas, que equivale al 60% del total de registro de la vigencia de la ley, que me parece uno de los datos más importantes. El 60% del registro se ha hecho en esta administración. Pero estas son cifras, Paula. Y pues estamos a puertas de cambiar de rumbo, por decirlo de algún modo. ¿Usted qué tiene en el alma de sus logros? ¿Qué se lleva usted? Apartándonos un poco de las cifras. Bueno, me llevo 3 cosas muy importantes de estos casi 4 años ya de haber estado en el gobierno y en la dirección jurídica. El primero tiene que ver con el cambio, la reversión de las decisiones negativas a las decisiones de inscripción. Eso fue un trabajo que pasa de nuevo por cuáles son los cambios en los lineamientos que hay que hacer, pero cuáles son los cambios también en las prácticas institucionales que hay que hacer. Y en ese diálogo con otras políticas públicas, ¿sí? De nuevo, le teníamos miedo a los temas ambientales, le tenían miedo a los temas ambientales. Entonces dijimos, no, al contrario, hay que dialogar. Hay que abordarlo, porque a sí. las personas no les resolvían anteriormente ni en materia ambiental, ni en materia de acceso, y lo único que hacíamos nosotros en restitución también era negarles. Es decir, nadie les resolvía. Y el problema tampoco se resolvía porque las personas no salían tampoco de esas zonas. Entonces, esos cambios a mí me llenan de profundo felicidad, porque es también
yo vengo de la sociedad civil y llevábamos años diciendo que era lo que había que cambiar. Ajá, sí, sí. Y llegar y tener una posibilidad de hacerlo, además que lo hicimos en tiempo muy rápido. En un año ya habíamos hecho todos los cambios que se requerían, entonces, pues, como con la satisfacción del deber cumplido. Un gran logro, sin duda. Esa es una. Dos. La segunda, poder también nuevamente reencaminar el proceso de restitución a una mirada colectiva, a una mirada territorial, pues que también resultaba muy extraño que el proceso se hubiese atomizado. Es decir, una víctima por acá en este municipio, otra por acá en este otro, cuando realmente el desplazamiento fue masivo. Las afectaciones fueron colectivas, comunitarias, a las organizaciones. Entonces, esa posibilidad de hacer ese cambio también fue muy importante. Y la tercera, y es de nuevo como que este congreso refleja eso, es el diálogo social. Nosotros le apostamos a tener, por ejemplo, convenios a través de los aportes de la cooperación internacional con organizaciones de derechos humanos, con organizaciones campesinas, con organizaciones étnicas, que finalmente nos permitieron llegar a territorios que no se habían llegado, llegar a casos que todo el mundo daba, pues por mucho que no había mucho que hacer, incluso redescubrir otros que no estaban en el radar. Entonces, ese para mí es uno muy importante y nos ha permitido cambiar incluso el modelo en términos de lo que entendíamos por seguridad. El proceso empezó siendo un proceso muy militarista, donde vamos con fuerza pública, ejército, policía, pues porque en su momento cuando se creó la ley también era, hay que decirlo, se necesitaba hacer así porque estabas peleando contra grandes empresas, contra grandes paramilitares y demás, entonces había que, o sea, si vamos a apostarle, apostamos a lo grande. Con el tiempo fuimos viendo que realmente poder entrar con un ejercicio comunitario, donde quien nos da también las claridades un poco del contexto son las mismas comunidades. Entonces, estos diálogos y esta apertura institucional nos ha permitido legitimidad, nos ha permitido mayores logros, mayor efectividad, pero sobre todo que las personas y las comunidades vean reflejadas sus exigencias y sus reivindicaciones en un proceso de restitución, en unas medidas, en unas pretensiones que posteriormente se traducen en una sentencia. Doctora Paula, esta frase que tenemos en la unidad de restitución de tierras cuando hablamos justamente de los territorios, cuando decimos ya no soñamos con la tierra, sino que la caminamos. ¿Qué piensa usted de esa frase? ¿Sí la cumplimos en esta administración? Yo creo que hay un avance muy importante. Nos quedan 5 años de la ley, digamos que también nos ponen unos retos también importantes, pero creo que efectivamente hubo la posibilidad primero de entender que no estamos devolviendo un predio, o sea, una propiedad, un bien material y pare de contar. Lo que nos permite es decir que detrás de ese bien hay un relacionamiento con ese territorio, hay unos sueños, todos unos recuerdos, todas unas esperanzas, todos unos aprendizajes que al volver justamente es como de alguna manera esa reconexión que las personas tienen con toda esa historia, ¿sí? Pero hay que hacerlo en términos dignos y eso significa que no solo es la tarea de la unidad, la tarea de los juzgados en restitución, sino también de aquellas otras entidades con responsabilidades como son Minvivienda, como son también la Agencia Nacional de Tierras, como son las mismas alcaldías y los mismos municipios, porque la apuesta es que realmente podamos tener un trabajo mucho más en tiempo, todas las entidades, para que todo eso que está dicho en una sentencia pues tenga un sentir mucho más consolidado a la hora de las personas retornar. Paula Villa, directora jurídica de la Unidad de Restitución de Tierras. Paula, yo siento bastantes logros muy importantes, logros históricos. Siento yo que también nos aproximamos a dejar abonado el terreno para los cambios. ¿Está contenta usted con el trabajo? ¿Se siente satisfecha? Yo disfruto mucho lo que hago. Yo creo, o sea, claro, es un proceso difícil y también de muchas luchas, pero disfruto lo que hago y de nuevo disfruto porque es un proceso que deja unas grandes bases para una persona, para una familia, para una comunidad, para un colectivo que pudo haber perdido, pero también para un país que necesita
de nuevo una reconciliación. Y, por ejemplo, y una de las cosas que también creo que es uno de los logros importantes es esa reconciliación pasa también por reconocer quiénes están en el territorio, quienes después del despojo también, por ejemplo, quedaron allí, que nosotros llamamos los segundos ocupantes. Nosotros logramos legislar a favor de los segundos ocupantes. Ahí también hay víctimas, claramente. Claro, logramos generar un programa especial de entrega de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras a aquellas personas que la sentencia no ordenó nada a su favor, pero que puedan verse, digamos, afectadas en su patrimonio por una sentencia de restitución. Entonces, de nuevo, creo que es una posibilidad de construir un diálogo social, de poder avanzar en los temas de tierras y una experiencia muy importante a recoger, entendiendo las diferencias, a próximos escenarios de justicia, como es la justicia y la jurisdicción agraria. Paula, perdóneme antes de despedirla una pregunta medianamente personal. ¿Qué sacrificó en este tiempo de trabajo tan arduo? Horas de sueño. Bueno, no fue tan grave. Paula Villa, directora jurídica de la Unidad de Restitución de Tierras. Paula, gracias por estar con nosotros. No, a ustedes por la invitación. Karen, gracias por la compañía. Aprendimos Gracias. nuevamente, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora Paula. Gracias, Juan Ricardo, por este espacio. Y a ustedes nos queda sino invitarlos, seguirlos invitando para que no se pierdan los episodios de Restitución en Voz Alta. Como siempre, la invitación para que vayan a nuestras redes sociales en YouTube, en Instagram, en Facebook, en X. Nos encuentran como @restitución de tierras. Hasta una próxima.